Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Ángela se levantó, y una lágrima rodó por su mejilla. Una sirvienta se apresuró a limpiarle el rostro, y Ángela le ofreció una sonrisa. Princesa Mircella, otra vez sus ojos derraman lágrimas sin razón, comentó la sirvienta, ante la mirada amable de la Ángela. Bueno, el maestre Picelle ya dijo que no hay nada de qué preocuparse, respondió Ángela, poniéndose de pie y comenzando su rutina diaria. Y después de vestirse con un vestido rojo adornado con un león dorado y un ciervo coronado, los emblemas de las casas Lannister y Baratheon, Ángela salió de la habitación. Mircella, ¿a dónde vas?, preguntó una voz suave que provenía de una sala contigua. Ángela se dio media vuelta e hizo una reverencia. Madre, desperté con algo de apetito, dijo con cortesía, mientras Cersei Lannister, recién levantada, se acercaba para abrazarla. Mircella, aléjate a ese niño, ordenó Cersei con firmeza. Ángela volvió a hacer una reverencia. Sí, madre, aseguró con una sonrisa amable, antes de salir en busca de algo para comer. Luego iría a esperar a Dan en su habitación, para asegurarse de que no causara problemas, ni llevara a nadie a una muerte espantosa. Ángela seguía sorprendida de que hubiese otro renacido en este mundo, además de ella. Al principio, Dan le pareció alguien desafortunado. Comprendía su intención al cantar para la reina, y aunque se mostraba molesto, Ángela nunca habría imaginado de lo que era capaz, hasta que escuchó a las sirvientas contarle a la reina lo que ocurrió. Cersei palideció al saber que Dan había tenido su accidente cerca de sus habitaciones, cuando se suponía que debía estar en otra torre de Invernalia. En ese momento, Ángela comprendió la verdad, y también comprendió que Dan era un monstruo. Entendió sus intenciones, y cuánta gente habría muerto si él hubiera tenido éxito al llegar a las habitaciones de Cersei. Ángela respiró hondo, porque por un segundo, su expresión amable y serena amenazó con desaparecer. En los últimos años, eso no le ocurría pero desde la llegada de Dan, sus emociones se habían vuelto inestables. Tú, al igual que yo, mereces tu destino, Dan. No permitiré que juegues con la vida de esa gente. No tienes ningún derecho, pensó Ángela. Había comprendido que Dan era como ella, castigado al ser enviado a este mundo. Pero a diferencia de él, Ángela aceptaba su culpa. Aceptaba su castigo. Ángela no pensaba hacer nada para evitar su destino. De oro han de ser sus coronas, de oro han de ser sus mortajas. Al comprender que había renacido como Mircella Baratheon, o mejor dicho, como Mircella, hija del incesto entre Cersei y Jaime Lannister, Ángela supo cuál era su destino. Ella había leído su propia historia. Era consciente de lo que le esperaba en el futuro, pero también sabía que estaba allí como castigo por sus pecados. Por su culpa, y Ángela merecía su destino, y no tenía intención alguna de cambiarlo. Pero Dan era distinto. Por su forma de actuar, Ángela estaba segura de que él también merecía su castigo, pero se negaba a aceptarlo. Estaba dispuesto a jugar con la vida de los demás, con tal de salvarse a sí mismo. Y Ángela no pensaba permitirlo. Dan debía aceptar su castigo, tal como ella lo había hecho. Después de un desayuno ligero, Mircella se dirigió a la habitación de Dan. Princesa Mircella, la reina dijo, y Ángela fingió no escuchar a su niñera, manteniendo su expresión serena mientras pasaba a su lado. Los guardias Lannister que la acompañaban fruncieron el ceño a la sirvienta cuando ésta dio un paso hacia la princesa, obligándola a retroceder apresuradamente. Ángela actuó como si no hubiese notado nada. Y minutos después, Ángela se encontraba frente a la puerta de la habitación de Dan. Y media hora más tarde, vio una pequeña sombra moverse bajo la puerta, bloqueando parte de la luz del interior. Sin embargo, la puerta no se abrió. Las sirvientas de Dan ya se habían marchado, y sus guardias lo esperaban afuera, observando a Ángela con incomodidad. Era la tercera vez que ella intentaba interceptar a su protegido sin que ellos pudieran intervenir. Solo podían fingir que no veían nada. Ángela miró la sombra con curiosidad, preguntándose por qué Dan no salía. Quería llevarlo a su cuarto de juegos, darle un libro y hacerlo reflexionar, impidiéndole cometer alguna maldad contra personas que no tenían nada que ver con ellos, los forasteros en este mundo. Dan deseaba dictar el destino y jugar con vidas ajenas, y Ángela se lo impediría. 5 minutos después, Ángela se preguntó si debía abrir la puerta por su cuenta y arrastrarlo fuera. Si seguía allí, Cersei podría venir a buscarla.
Mientras lo pensaba, sus cavilaciones fueron interrumpidas por la aparición de Robert Baratheon, que venía subiendo las escaleras al final del pasillo, escoltado por su guardia real. Pero ¿y se suponía que él no podía salir de noche?, pensó Ángela al ver al sonriente y alegre Robert Baratheon acercarse. Supo de inmediato que su presencia allí solo podía deberse a Dan. Ángela se preguntó en qué momento Dan había logrado escapar de su habitación durante la noche. Ella lo había dejado tranquilo, confiando en que, como habían dicho las sirvientas, él permanecería encerrado por orden de Lord Stark. Se suponía que era por su protección pero estaba claro que Lord Stark también había entendido los planes de Dan, y no permitiría que causara una guerra o una masacre bajo su techo, por muy enviado de los dioses que fingiera ser. Robert Baratheon, actual rey de los 7 reinos, también vio a Ángela esperando frente a la habitación de Dan y se acercó a ella con expresión de curiosidad. Padre, saludó Ángela, haciendo una reverencia. Robert frunció ligeramente el ceño, luego la miró con la misma incomodidad con la que siempre la observaba. Buenos días, Mircella. ¿Qué haces aquí?, preguntó el rey. Dan me prometió que jugaría conmigo hoy, dijo Ángela con una sonrisa amable. La incomodidad de ese hombre hacia ella no tenía que ver con Ángela en sí. Él actuaba así con todos sus supuestos hijos. Ángela sabía por qué. Cersei Lannister se comportaba como una lunática sociópata cada vez que Robert intentaba acercarse a uno de ellos, ya fuera para imponer disciplina o simplemente para hablar. Cualquier otro hombre habría sospechado algo, pero Robert Baratheon, pese a las apariencias, era alguien sociable y siempre intentaba quedar bien con todos, incluso con Cersei, que no perdía oportunidad para soltarle alguna ofensa cuando hablaban. El rey y la reina eran, para Ángela, el peor ejemplo de matrimonio que había visto, y aunque la violencia entre ellos no era escandalosa, tampoco era infrecuente. Bueno, me temo que eso no será posible hoy. Ese enano y yo tenemos que hablar, dijo Robert, mostrando una sonrisa. Ángela iba a preguntar de qué debían hablar, pero en ese momento Dan abrió la puerta de su habitación. Ángela comprendió que había estado esperando la llegada del rey para librarse de ella. Dan hizo una reverencia respetuosa. Majestad. Princesa. Buenos días, dijo con tono amable, aunque ni siquiera miró a Ángela. El rey frunció el ceño. Mocoso, ¿a qué se debe tu actuación? Tu boca es más sucia que la de toros, bufó el rey. La sirvienta de Ángela se escandalizó, y los guardias de Dan se atrevieron a fruncir el ceño al mismísimo rey, aunque 2 de ellos habían sido nombrados caballeros por él. Majestad, su sentido del humor es realmente y especial, respondió Dan con una sonrisa falsa. Robert bufó con desdén. No te hagas el decente conmigo, mocoso. Y ustedes, añadió mirando a los guardias, si no dejan de mirarme así, tendrán que disculparse con mi martillo después de que les rompa los huesos. Robert no era precisamente el rey más apegado al protocolo, y parecía tener claro que Dan no era lo que aparentaba. Dan soltó una carcajada, y todos lo miraron. Majestad, con esa panza tendrá suerte si no recibe una paliza al enfrentarse a 4 hombres, dijo con desprecio. Ángela parpadeó, y los guardias y sirvientes lo miraron con asombro, pero Robert rompió a reír a carcajadas. Sí, eres un mocoso mal hablado. Ya me están dando ganas de romperte la cara a bofetadas. Ahora dime, ¿qué tengo que hacer para llegar vivo a esa guerra que me prometiste?, dijo el rey, repentinamente serio. El corazón de Ángela dio un vuelco al oír la palabra guerra, pero tras unos segundos reflexionó. La guerra de la que hablaban no podía ser contra los Lannister, porque Dan no tenía pruebas. Si no las necesitara, ya habría actuado contra Cersei y Jaime, y Dan quiere usar a Robert contra los caminantes. Pero para lograr eso, primero necesita enfrentarlo a los Lannister. Su plan ha cambiado pero no tanto, pensó Ángela. Por suerte, ella ya había tomado medidas, y como Dan no podía acusar a la reina sin pruebas, esas medidas seguían siendo efectivas. Con eso en mente, volvió a calmarse. Majestad, en su estado, la única guerra que puede librar es contra su armadura, para ver si aún puede ponérsela. Por eso le sugiero pasar los próximos meses en el patio de entrenamiento, dijo Dan. El rey miró su barriga e hizo una mueca, luego se encogió de hombros. Bien. De todas formas, no he podido dormir, dijo, y comenzó a caminar, seguido por Dan. Ángela, que aún necesitaba vigilar a Dan, también los siguió. Y 10 minutos después, el grupo estaba en el patio de entrenamiento.
Majestad, vea si puede dar una vuelta sin morir infartado, dijo Dan, que de alguna manera conseguía que la palabra majestad sonara como un insulto. El rey, que observaba a los caballeros, a los guardias Stark y a los curiosos que había en el patio de entrenamiento de Invernalia, miró a Dan. Mocoso, puedo pasar días persiguiendo jabalíes en el bosque real, buzó. Sobre un caballo, mientras unos pobres desgraciados corren de un lado a otro buscando presas para empujarlas hacia usted, agregó Dan, y por un segundo Ángela creyó que el rey le daría una bofetada. Mocoso, si no tengo mi guerra, voy a matarte, amenazó el rey. Dan se encogió de hombros. Antes de empezar a correr, llame a Tyrion Lannister. Quiero hablar con él, pero parece demasiado asustado para atender mi llamado, dijo con despreocupación. Ja. Ese enano estaba impaciente por ver el muro. Partió hace días con los guardias Lannister, a pesar de que los norteños le advirtieron que los lobos podrían almorzárselo junto con sus escoltas, respondió el rey, antes de comenzar a correr, obligando a su guardia real a seguirlo a pesar de la armadura. Todos observaban al rey haciendo ejercicio, pero Ángela observaba a Dan, cuyos ojos se llenaron de furia. Sus pequeñas manos se cerraron en puños temblorosos, y le dirigió una mirada asesina. Ángela supo que había llegado el momento de hablar con él y dejarle claro que no iba a permitirle jugar con la vida de estas personas. «Dan, ¿nos sentamos juntos?», preguntó Ángela con una sonrisa amable. No esperó su respuesta. Se dirigió a las gradas del patio, donde no había nadie, ya que aún era muy temprano. Dan la siguió con pasos rígidos. Al sentarse, Ángela miró a su sirvienta y a los guardias. «Retírense algunos pasos. Hablaré con Dan un momento», ordenó, e indicó a Dan que se sentara a su lado. «Aléjense», ordenó Dan a sus guardias, con una voz apenas contenida. Los guardias de Dan, y también los de Ángela, dudaron por un momento, pero al mirar el pequeño cuerpo del niño y a Ángela que casi doblaba su altura, terminaron por apartarse. «¿Quién demonios eres? ¿Y qué pretendes?», preguntó Dan, apretando los dientes. «Alguien que renació en este mundo, igual que tú», respondió Ángela. Dan golpeó con su pequeño puño los tablones de madera donde estaban sentados. «No sé qué pretendes interfiriendo en mis asuntos, ni qué demonios haces apoyando a los Lannister, pero si crees que no me atrevo a matarte porque pareces una niña, eres más idiota de lo que pareces», dijo, con los dientes apretados. «Dan, no apoyo a nadie. No juego con la vida de estas personas como tú quieres hacerlo. Y tampoco dejaré que tú lo hagas», advirtió Ángela, sin perder su expresión amable ni cambiar el tono de su voz. Quizá porque llevaba años usando esa máscara, le resultaba fácil mantenerla. «¿No vas a hacer nada? ¿Sabes que vas a morir si no haces nada? Entiendo que no quieras que vaya contra los Lannister en este lugar», y Ángela levantó la mano para interrumpirlo. «No es por los Lannister. No permitiré que juegues con la vida de nadie aquí. Dan, sé que tienes miedo, pero nuestros pecados nos condenaron a este mundo. Por eso, aceptaré mi destino, sea cual sea, porque sé que es lo mínimo que merezco. Tú deberías hacer lo mismo. Este no es nuestro mundo, y no eres nadie para dictar el destino de estas personas». Dan la miró sin parpadear, y luego la observó de arriba a abajo. «Lo que me faltaba, y una loca con una enfermedad mental», se quejó. «Escucha, demente. No sé qué mierda hiciste tú para creer que este es tu infierno personal, pero antes de ser lanzado a este mundo de salvajes, yo era una persona decente. Responsable. Atendía una tienda y vivía sin meterme con nadie», explicó Dan. «No te creo. A lo sumo llevas 4 años en este mundo, y actúas como un lunático. Estas personas no te han hecho nada, pero eres cruel con ellas. Eres una persona terrible, Dan. Eso es evidente. Una persona como tú debió hacer mucho daño antes de llegar aquí», dijo Ángela. No se habría sorprendido si le dijeran que Dan había matado a alguien. Nadie se volvía tan despiadado sin razones de peso. Dan se burló, con una sonrisa llena de desprecio. «¿Daño? Por supuesto que hice daño a algunas personas», dijo con diversión en la voz. «Pero esas personas también me hicieron daño a mí. Me robaron. Trataron de matarme. Lo que hice fue impartir justicia por mi cuenta. Y si alguno de ellos se suicidó, eso es su problema. Merecían mucho más de lo que recibieron. Si alguien juzgara mis actos, solo podría decir que fui compasivo. Y si alguien me juzgara culpable, sería una basura corrupta a la que no hay que prestar atención. Así que no tengo culpa alguna. Ahora, si estás satisfecha, deja de interferir en mis planes.
Y si deseas morir, muere sola, gruñó Dan. Su tono seguía siendo bajo, al igual que el de Ángela. Del ojo derecho de Ángela rodó una lágrima, pero la limpió sin alterar su expresión. La conversación removía emociones que creía dormidas. Le recordaba cómo había terminado allí. «Estás demente», escupió Dan. Pero esas palabras solo confirmaban lo que Ángela ya intuía. Dan era peor de lo que había imaginado. No sentía ningún remordimiento por el daño que causaba, y seguramente, eso fue lo que lo condenó a este mundo, igual que a ella. Por sus palabras, Ángela entendía que Dan no iba a cambiar. Era despiadado, y no mostraba humanidad alguna. Para él, todo aquel que se opusiera a sus planes era un enemigo a eliminar. Ángela respiró hondo. Intentar que Dan aceptara su culpa sería una pérdida de tiempo. Ya antes había tratado de razonar con personas como él, y eso solo la había llevado a la muerte y también causó la muerte de él. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Dan la miró con asco y repulsión, haciendo ademán de levantarse. ¿Necesitas pruebas?, preguntó Ángela mientras se limpiaba las lágrimas. Dan se detuvo a medio movimiento. Parecía entender lo que Ángela estaba a punto de ofrecerle. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó con desconfianza. Ángela miró hacia el rey, que en ese momento se burlaba de su guardia real por no poder seguirle el ritmo, aunque todos estaban embutidos en armaduras pesadas mientras él no llevaba ningún peso encima. Jamás en su vida Ángela había visto a Robert Baratheon tan feliz. Y aunque aquello no fuera lo que realmente le interesaba a Dan, ese resultado se lo debía a él. Su plan para arrastrarlo a una guerra contra los caminantes blancos no era del todo incorrecto, aunque Ángela no entendía por qué. «Dime qué pretendes hacer ahora y por qué has cambiado tus planes», pidió Ángela. Antes de considerar colaborar con él, necesitaba entender sus intenciones. Dan comenzó a levantarse el jubón y la túnica, y Ángela no fue la única en pensar que haría algo inapropiado. Su sirvienta corrió hacia ella, pero Dan solo levantó su ropa para mostrar su abdomen. Allí, en su piel, había la marca de una mano blanca y pálida. Ángela abrió mucho los ojos. En ese instante, comprendió que Dan no había cambiado de planes por voluntad propia. Se vio obligado. Ahora necesitaba que alguien enfrentara a los caminantes blancos por él. Entonces y en verdad intentaron matarlo, como decían por toda Invernalia. Pero no fue ningún espíritu maligno. Fueron los caminantes blancos. Y al final y lo marcaron. Ángela también confirmó que Dan era lo que en el norte llamaban un verde vidente. Era una de las ventajas de haber renacido allí. Sin embargo, si realmente tenía ese poder, no entendía por qué tenía tantas dificultades. Con semejante don, alguien como Dan ya debería haber causado un desastre. «Retírate», ordenó Ángela a la sirvienta, mientras Dan arreglaba su ropa. La sirvienta hizo una reverencia y se alejó. «No quiero que vuelvas a intentar nada como lo que planeabas con la reina, ni lo que pensabas hacer con Tyrion», advirtió Ángela, porque ella también conocía bien este mundo, y sabía perfectamente por qué Dan quería hablar con Tyrion Lannister. Dan hizo una mueca. «No puedo prometer eso», y Ángela alzó una mano para interrumpirlo. «La reina no entorpecerá tus planes, ya te lo he dicho. Puedes usarme llegado el momento. Si hay una guerra, no me quejaré. Pero no tienes permitido acercarte a Tyrion», dijo con firmeza. Tyrion Lannister era una buena persona, y Dan pretendía arruinarle la vida. «¿Así que no te importa que él viva una mentira? ¿Crees que eso es lo que él querría?», preguntó Dan, intentando manipularla. Pero Ángela llevaba 8 años viviendo en Desembarco del Rey, presenciando en primera fila las intrigas de las personas más traicioneras y desequilibradas del reino. Había aprendido más de lo que jamás quiso saber. Dan tal vez había sido un criminal extremadamente peligroso en su mundo, pero Ángela no iba a caer en sus juegos mentales. «Quieres convertirlo en un criminal, un exiliado, y una persona maldita ante los ojos de todos. No me harás creer que lo haces por su bien», advirtió Ángela. «Además, ¿qué te preocupa? Nadie en este reino los apoyará. Si te ayudo, ya habrás ganado». «No acostumbro a subestimar a mis enemigos, y Dan, nadie en este lugar es tu enemigo», lo interrumpió Ángela. «Todos los que quieran matarme, son mis enemigos», gruñó Dan. Pero su tono dejaba claro que ya había aceptado su condición. «Está bien. Pero si mi vida está en peligro, no hay trato». Ángela asintió. «Bien. ¿Como segunda condición y segunda condición?», preguntó Dan con tono amenazante. «Sí, segunda condición», dijo Ángela, sin alterar su voz amable.
Los gruñidos de Dan no la afectaban. Quiero que cantes algunas canciones que me gustaban pero no recuerdo bien sus letras. Solo conozco canciones de anime, mintió Dan descaradamente. La primera canción que quiero escuchar es Digan lo que digan, ordenó Ángela, ignorando la obvia mentira, porque lo había oído cantar It's My Life solo para molestar a Jaime. Dan la miró con ira, entendiendo que ella lo estaba molestando adrede. Ángela sostuvo su mirada. Dan era despiadado, y ella debía dejarle claro que sus amenazas no le servían de nada. Además, debía asegurarse de que la mantuviera de buen humor si quería su colaboración. Al fin y al cabo, ante los ojos de todos, Ángela era la princesa Mircella Baratheon, y aunque no lo pareciera, tenía mucho poder en sus manos. Ella llevaba 8 años observando cómo podía usarse. Quizás en unos meses estaría muerta, pero de momento, Dan tendría que cooperar y o enfrentarse a una guerra con ella. Ángela no iba a dejar que hiciera lo que quisiera. No la conozco, dijo Dan, aunque su rápida negativa dejaba claro que sí. Ángela le dedicó una sonrisa sincera, para indicarle que sus mentiras le eran indiferentes. Solo quería que tocara la canción. Dan debía haber sido aficionado a la música en su vida pasada. Lamentablemente, lo que pudo ser un buen músico se convirtió en un criminal despiadado al que no parecía importarle nadie más que él mismo. La vida, ciertamente, a veces se torcía más allá de nuestro control pero Dan no iba a convencerla de pensar como él. Y cada vez que lo intentara, Ángela se encargaría de recordarle que solo decía tonterías. Lo que pides es una ópera. No tengo la voz adecuada, ni los instrumentos, protestó Dan, apretando los dientes. Solo esfuérzate. Eso será suficiente, respondió Ángela, sin darle mayor importancia. A Dan le dio un pequeño tic en el ojo derecho. Estaba demasiado acostumbrado a que las personas de este mundo le tuvieran miedo y bueno, siendo un criminal inmisericorde, Ángela estaba segura de que, en su mundo anterior, tampoco nadie se habría atrevido a molestarlo. Dan respiró hondo y le lanzó a Ángela una mirada que prometía estar en primera fila el día que tuviera que morir. Aún así, tomó su arpa, respiró de nuevo y empezó a tocar. Esta vez no era una de sus acostumbradas piezas cargadas de dobles sentidos para provocar a los demás. Sí, tiene un gran talento como músico, pensó Ángela al reconocer el tono de inmediato, aunque el instrumento fuese un arpa, cuando la versión original requería un violín. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que hojas en el mar, hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan y los demás irán. Terminó la primera parte de la canción. Los guardias que lo escoltaban parpadearon, visiblemente sorprendidos. Nunca antes habían oído una canción con un tono tan profundo. La música en los 7 reinos solía ser algo simple y repetitiva. Dan no miró a nadie. Como un profesional, se concentró en la canción. Su tono de voz no era el ideal, pero Ángela, que no escuchaba música de su mundo desde hacía 8 años, cerró los ojos para disfrutarla por completo. Era una canción hermosa, llena de esperanza, y sin doble sentido alguno. Ella solo recordaba fragmentos pero Dan la conocía completa. ¿Cuántas canciones conocía Dan? ¿Por qué un criminal sin escrúpulos era tan aficionado a la música? ¿Acaso había querido ser músico y alguien arruinó su camino, llevándolo por el sendero de la oscuridad? Se preguntaba Ángela. No sabía qué había convertido a Dan en una persona tan despiadada, pero, al igual que muchos en su antiguo mundo, sabía que frustrar el camino de un artista podía ser una catástrofe. Algunos de los peores monstruos de su época habían comenzado así, con sueños rotos. Ángela pensaba que apenas podía evitar que Dan provocara una tragedia aún mayor. Además, al haber aceptado colaborar con él, lo más probable era que muriera en unos meses. Eso solo adelantaba lo inevitable. A ella no le importaba si su muerte llegaba antes o después. Con impedir que Dan jugara con la vida de las personas de este mundo, se daría por satisfecha. Ayudar a otros la hacía sentir que, quizás, ese era su verdadero propósito. Evitar que Dan convirtiera el futuro de estas personas en una calamidad mayor. Abrió los ojos al terminar la canción. Ignorando la mirada asesina de Dan, que no le afectaba en absoluto, pidió papel y pluma a la sirvienta antes de olvidar la letra. También debía hacer que Dan tocara el himno a la alegría. Aunque ella recordaba la letra completa, Dan necesitaba que le recordaran lo equivocada que estaba su visión del mundo. Por suerte, Ángela aún recordaba muchas canciones hermosas sin dobles sentidos. O al menos, no para las personas comunes.
Dan, en cambio, parecía tan disgustado como si le hubieran obligado a comer hígado crudo. Angela recordó también What a Wonderful World. Esa tendría que hacerla cantar, pues no la recordaba bien. En otro lugar, Ned Stark se encontraba en su despacho, organizando asuntos con el mayordomo de Invernalia y con Ser Roderick, quien quedaría a cargo de la guardia, cuando el maestre Luin llegó con un informe sobre Dan. Ned temió que hubiera ocurrido un nuevo desastre. Pero, para su sorpresa, el informe era positivo. Dan había motivado a Roberta a hacer ejercicio, y había cantado para la princesa Mircella. Ned se sintió incrédulo. Por un momento, quiso pedir que le repitieran el informe, pero se contuvo. Entonces leyó la letra de la canción que Dan había interpretado. A pesar de leerla 3 veces, no encontró doble sentido ni provocación alguna. De hecho, le sorprendía que Dan hubiera tocado algo tan hermoso y esperanzador. ¿Alguien como Danny es capaz de enamorarse?, se preguntó Ned, perplejo. Sin embargo, como no encontró nada ofensivo, no ordenó censurar la canción. De hecho, tenía ganas de promoverla, para que olvidaran las canciones anteriores. Muy lejos de allí, Tyrion Lannister cerró la puerta de madera tras despedir a sus guardias disfrazados de norteños. Se quitó la capa que usaba para fingir ser un niño mientras abordaba el barco en Puerto Blanco. Con rabia, la hizo un ovillo y la lanzó contra la pared. Cersei, sabía que estabas loca, pero no creí que estuvieras completamente demente. Padre te va a estrangular con sus propias manos cuando se entere, gruñó Tyrion entre dientes, manteniendo la voz baja. Viajaba de incógnito en aquel barco miserable, y la habitación apestosa que ocupaba sería su hogar durante semanas. Tyrion se dejó caer sobre la cama, que olía a ratas y moho. Se preguntaba cómo demonios iba a decirle a Tywin que sus nietos eran, en realidad, hijos bastardos de sus propios hijos mayores. Medio reino ya lo sabía. Y pronto serían señalados como los principales sospechosos de la muerte de la anterior hermano del rey, quien había investigado el asunto junto a Stannis Baratheon y el mismo Stannis que aplicaba castigos con una frialdad aterradora. Esto es una calamidad. Nos van a matar a todos, pensó Tyrion, estrujándose el cerebro en busca de una salida. Pero por más que pensaba, no hallaba ninguna. Todo el maldito reino ya lo sabe. No hay escapatoria, gritaba su mente. Incluso a los norteños les había llegado el rumor y estaban aislados. Por los dioses, hasta los niños saben que son bastardos, pensó con desesperación. Recordó el primer indicio de que algo no andaba bien. El maestre de Invernalia revisando genealogías. En un principio, Tyrion no le dio importancia, o más bien, no quiso hacerlo. Pero luego, cuando Cersei reaccionó con sorpresa al enterarse, Tyrion ya no pudo ignorar la verdad. Desde entonces, había vivido con la sensación de que su cabeza rodaría en cualquier momento. Y aún así, no sabía qué hacer. Todo ya estaba hecho, y lo único que los mantenía con vida era la bondad de Eddard Stark y el escaso interés que Robert Baratheon tenía por su esposa e hijos. Hasta que, 3 días atrás, ocurrió el supuesto intento de asesinato del niño profeta, y por casualidad o más bien, no casualidad, el incidente ocurrió muy cerca de las habitaciones de Cersei, quien, por cierto, estaba sola con Jaime en ese momento. Tyrion no podía creer tanto descaro. Fue ahí cuando entendió que sus hermanos estaban completamente locos. Y fuera de control. Tyrion estaba tan furioso, que había planeado marcharse y dejar que Cersei y Jaime murieran solos. Pero luego pensó en sus sobrinos y ya no supo qué hacer. Si huía con ellos a Roca Casterly, eso sería una confesión de culpa, y su propio padre lo mataría por hacer algo tan estúpido. Tyrion no dudaba que Tywin Lannister sería capaz de matar a sus propios nietos si eso significaba conservar el honor de la casa. Y si esos nietos ya eran una mancha declarada, peor aún. Si había algo que Tyrion sabía hasta los huesos, era que Tywin Lannister no tenía piedad alguna. Estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso a su propia familia, con tal de no ser humillado. Tyrion había estado encerrado en su habitación, al borde de un ataque de ansiedad, cuando Mircella entró. Dejó a su guardia y a sus sirvientas fuera, y lo primero que hizo fue entregarle una bolsa de oro. Luego, con su habitual serenidad, le dijo que debía correr a Puerto Blanco, salir del norte y contarle todo lo sucedido a Tywin Lannister. Tyrion casi se infarta al escuchar el plan. Su padre ya lo despreciaba por el simple hecho de haber nacido enano.
¿Y si él se presentaba ante Tywin para contarle que sus otros dos hijos, los favoritos, habían arruinado la reputación de la familia al mantener una relación incestuosa y probablemente Tyrion se convertiría en la primera víctima de su ira? A sus ojos, él sería tan culpable como ellos por haberle llevado semejante vergüenza. Aún así, después de unos segundos, comprendió que no tenía otra salida. Las opciones eran simples. Quedarse con sus dos dementes hermanos, Cersei y Jaime, y morir cuando Robert Baratheon, presa de la furia, los aplastara a todos con sus propias manos. O ir al encuentro de Tywin Lannister y arriesgarse a ser ejecutado por revelar la verdad sobre sus nietos dorados, que en realidad eran bastardos disfrazados de príncipes. Tyrion no lograba decidir cuál de las dos opciones era la peor, pero las siguientes palabras de Myrcella lo obligaron a elegir. Solo Tywin Lannister puede hacer algo por nosotros en esta situación, dijo con tranquilidad. Y por más que Tyrion intentó negarlo en su mente, era cierto. Solo su padre tenía el poder suficiente para detener la tormenta que se avecinaba, y aunque ese algo implicara eliminar a todos los implicados, incluyendo al mensajero, solo por despecho. Tranquilo. Me encargaré de que eso no pase, dijo Myrcella. Solo entonces Tyrion la miró con atención, de arriba a abajo. Myrcella era una niña de 8 años, de cabello dorado y ojos esmeralda. Casi siempre vestía de rojo y dorado, los colores de la casa Lannister. Lo único de Baratheon en ella era el escudo que adornaba sus vestidos. Incluso este venía acompañado por el león dorado al costado. Lo sé desde hace mucho tiempo, dijo Myrcella con una sonrisa amable. Una sonrisa que nunca abandona, pensó Tyrion. Solo ahora se daba cuenta de que esa era la única expresión que conocía de su sobrina. No recordaba haberla visto llorar, ni enfadarse, ni emocionarse, ni reírse con sinceridad. Nada más allá de esa sonrisa suave, constante. Inmutable. Solo en ese momento entendió que no conocía a Myrcella en absoluto, pero tampoco tenía tiempo de hacerlo. Apenas amaneció, Tyrion partió hacia Puerto Blanco con los guardias más fieles de su familia. Dijo que iba al muro y se disfrazó de norteño para cabalgar lo más rápido posible, evitando preguntas. Ahora, encerrado en una habitación maloliente de un barco miserable, se preguntaba si realmente sobreviviría a la conversación que debía tener con Tywin Lannister. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.